Bueno, gracias Edu. Buenos días a todos y a todas. Os vuelvo a agradecer que hayáis venido. Y bueno, mi texto, ya lo ha presentado Edu, pues habla sobre un contexto de esclavitud particular que se dio en la monarquía hispánica, aunque no solo, durante la Edad Moderna, y que tuvo una presencia importante en el sur peninsular por el espacio donde se desarrolló, que fueron las galeras del rey. De hecho, he recuperado esta foto esta imagen que ya ha puesto Edu en su PowerPoint, de una vista de Sevilla del siglo XVII, y vemos precisamente pues, a estas galeras en el río Guadalquivir. Entonces, no solo hay esclavos en el muelle, digamos, podemos saber que entre estos cuerpos de remeros pues también había esclavos. Por contextualizar brevemente de qué espacio hablamos y en qué momento histórico, pues bueno, desde principios de la Edad Moderna, desde principios del siglo XVI, las potencias mediterráneas dieron un fuerte empujón al desarrollo de sus armadas. De hecho, la monarquía hispánica tuvo varias escuadras de galeras en sus territorios mediterráneos. Estaban las galeras de Nápoles, las de Sicilia, las de Génova. Más tarde también se hizo una escuadra en Cerdeña. Y las llamadas galeras de España, que son las que yo estudio en mi tesis, que tuvieron por objetivo navegar las costas de las coronas de Castilla y Aragón, y por tanto sus principales puertos en el siglo XVI y donde hibernaban, es decir, donde pasaban las temporadas en las que no navegaban, fueron Sevilla al principio de siglo, y más tarde tomaron más importancia el puerto de Santa María, Gibraltar, Málaga y también Cartagena, teniendo más importancia uno u otro dependiendo del momento y del contexto geopolítico. En fin, como todos sabemos, ¿no? Pues las galeras iban propulsadas al remo y por tanto tuvieron una necesidad fundamental, que fue conseguir remeros. En la Edad Moderna, también lo he dicho ya, una parte de estos cuerpos de remeros fueron esclavos, y ya se está viendo hoy como la esclavitud fue absolutamente cotidiana en las sociedades ibéricas, pero entre otras cuestiones diría que la esclavitud en las galeras tiene dos particularidades. La primera es que los esclavos fueron propiedad del rey, bien cautivados y esclavizados en la Guerra del Corso hecha por la propia escuadra, o bien comprados más o menos puntualmente en los mercados esclavistas ibéricos y mediterráneos. Que el rey fuera el dueño de estos esclavos de galeras es importante porque ingirió en las dinámicas particulares de las relaciones entre estos esclavos y el resto de tripulantes de la escuadra, oficiales, marineros, soldados que convivían cotidianamente, ¿no? De hecho, en la escuadra de galeras se desarrolló un sistema de vigilancia o de guarda, por usar el término de las fuentes, de estos esclavos como parte de la Real Hacienda. Es decir, el rey, que era el dueño, no quería ver dañada su real hacienda, por lo que se construyó un sistema de gestión de la chusma, que así es como se llamaba los cuerpos de remeros, donde había que vigilarlos, ¿no? Disciplinarlos y cuidarlos, un poco pues, principios, ¿no? de la dominación paternalista de la Edad Moderna. La segunda particularidad es que el trabajo esclavo en las galeras convivió con otras formas de trabajo forzado. Y esto es importante porque no podemos entender la esclavitud aislada dentro del universo de trabajo forzado al servicio del rey. Todos sabemos que las galeras fueron el destino para miles de condenados durante la Edad Moderna, y el siglo XVI es especialmente interesante en este sentido porque al compás del crecimiento sin precedentes de las armadas y del desarrollo de las ideas en torno al utilitarismo del castigo, se empezaron a conmutar las penas de cada vez más delitos por el trabajo al remo sin sueldo en galeras. A la vez también que la guerra mediterránea contra las potencias islámicas pues iba proporcionando más cautivos para esclavizarlos al remo. Por tanto, si a principios del siglo XVI los cuerpos de remeros de las galeras estaban formados por remeros asalariados que recibían sueldos por remar, hacia mitades del siglo prácticamente todos los remeros de estas galeras reales ya eran condenados o esclavos del rey. Es verdad que el trabajo asalariado nunca desapareció del remo, pero intentó evitarse. Sin embargo, muchas veces estos salarios se daban a condenados que, una vez cumplidas sus condenas, eran obligados a permanecer al servicio del rey al remo. Por tanto, tampoco se vincula directamente el salario al trabajo libre. Y bueno, no me quiero alargar más en esto, pero para que se vea cómo las galeras pues también son un observatorio bastante privilegiado para ver otras formas de servitud y de trabajo forzado, aparte de la esclavitud en las sociedades del antiguo régimen, lo que bueno, pues despierta cierto interés en la historiografía actual. Entonces, bueno, mi objetivo hoy
es mostrar pues, algunos aspectos del trabajo esclavo y más en general del forzado en la galera y de cómo la monarquía hispánica gobernó toda esta mano de obra forzada presente en las armadas en el siglo XVI, también con el objetivo de ver cómo la realidad en las galeras fue mucho más compleja que la de unos hombres encadenados perpetuamente al remo. Bueno, una de las primeras representaciones, por no decir la primera al menos que yo conozca, de galeotes es esta, del Códice de los Trajes, que es de hecho de donde están sacadas las imágenes de la portada de la revista, ¿no? Este viajero alemán que vino a la península ibérica y publicó este libro, ¿no? De la manera de vestir de los habitantes. Entre los diferentes componentes de la sociedad ibérica también dibujó a estos remeros de las galeras y los representó haciendo unos de los trabajos que ellos hacían en la escuadra, que los vemos llevando barriles de agua. Y de hecho la inscripción dice: así es como llevan agua dulce los esclavos de galeras. Y fijaos también, ¿no?, como los representó con una cadena en el tobillo, símbolo de la servitud, que en realidad es como una calceta, no una cadena, ¿no? Está solo en el tobillo. Una representación parecida la vemos aquí. Esto no es un puerto andaluz, es Livorno. También vemos a un esclavo de galeras en el muelle cogiendo agua de la fuente y no le vemos la cadena en el tobillo porque está muy pequeño, pero a estos que están más en primer plano, también un grabado del mismo autor, de Estéfano de la Vela, los vemos cargando fardos hacia la galera, en el muelle, todos llevan esta cadena del tobillo, ¿no? Y aquí al lado pues, están los oficiales de galeras interaccionando con ellos. De la misma manera lo representó este otro grabador flamenco, aquí en el puerto de Génova, cogiendo agua de un pozo, o igualmente aquí, pues al lado de unos fardos, cargando también, lo vemos aquí en segundo plano, la galera. Entonces, bueno, es algo que vemos en las fuentes escritas, pero también en las visuales, como en estas, y es que ya solo por los trabajos que tenían que hacer para el servicio de la escuadra, estos esclavos y condenados vivieron en el espacio de los muelles de las ciudades donde las galeras atracaban. Y no solo para ir a por agua o por leña, también los vemos aquí encargándose de hacer la comida, alrededor de una olla, o aquí pues también están como descuartizando o despiezando a un animal y todos, como veis, pues tienen las cadenas en los tobillos. Aquí lo representan atracando la galera para la invernada, ¿no? Desarmándola, o aquí también pues, pues cargando una vela. Igual en todas las imágenes vemos a un oficial con un palo, un bastón al lado de ellos. No solo hicieron trabajos de fuerza, también fueron barberos. Aquí vemos a un esclavo de galeras afeitando a un hombre, y también fueron los músicos de las galeras. Aquí vemos a un trompeta y a un tambor que normalmente tocaban en las galeras más importantes, ¿no? Las capitanas o las reales. Por tanto, el trabajo forzado vemos que iba mucho más allá del remo. Pero también dentro de las galeras, ¿no? Pero también fuera de ellas, ya que el hecho de tener remeros suyos de su propiedad permitió al rey contar con una mano de obra forzada que estaba a su servicio y que sirvió para las más diversas tareas, como construir muelles, atarazanas o murallas de las ciudades y villas portuarias donde las galeras invernaban. Y en ocasiones el rey ofreció a estas villas y ciudades el trabajo de sus remeros forzados para hacer las obras. Algunas de las que yo he podido recoger en mi investigación, en las que se emplearon esclavos y condenados de galeras, fueron, por ejemplo, la ampliación del Hospital de Santa Ana en Cartagena. También se encargaban de limpiar los alfaques de esa ciudad. Construyeron los muelles de Málaga o Gibraltar, repararon las murallas caídas de varias de estas ciudades o incluso construyeron los galeones para la Armada del Mar Océano que se hicieron en Gibraltar a finales del siglo XVI. Como digo, también tenemos evidencia por escrito de cómo estos remeros bajaban y convivían con las sociedades portuarias. Por ejemplo, aquí esta es una orden de don Juan de Austria, donde decía que había sido informado que algunos esclavos de las galeras de España que están en este puerto, aquí es Mesina, después de Lepanto,
Andan por la ciudad libremente, sin guardas, y en partes a donde se hacen algunas juntas entre ellos y otros moros de los que viven en esta dicha ciudad, con los cuales hacen conciertos de huirse y otras cosas muy en perjuicio del buen orden y gobierno. Y por esto aquí don Juan de Austria pues ordenaba que no se dejara salir a ningún esclavo y forzado de las galeras, y si lo hacían, pues porque era necesario para el trabajo en la armada, que fueran con buena guardia. Esto, lo de que no se dejara salir ni a esclavos ni forzados, nunca se cumplió, pero la realidad es que la guardia de los remeros fue una preocupación central para la monarquía. Se repitió que no se les dejara salir de las galeras o que ningún particular pudiera servirse de ellos, porque esto también era muy común, se hacía con mucha frecuencia, sobre todo por parte de los capitanes generales, que usaron esta mano de obra forzada del rey para que les sirviera a ellos mismos o en sus negocios particulares. Claro, el peligro de que estos esclavos sirvieran fuera de las galeras era de que fueran maltratados, ¿no?, en estos otros trabajos que no eran para el servicio del rey y que murieran, y por tanto que el rey viera mermada su real hacienda, o que sacándolos de la galera estos esclavos huyeran y que el rey por esto de nuevo viera mermada su real hacienda. Y de hecho las huidas de los forzados, de los esclavos y condenados, fueron seguramente uno de los fenómenos que más documentación produjo, tanto por su asiduidad como porque conectaba con la preocupación de una monarquía que necesitaba tripulantes y muy especialmente remeros para tener una armada pues funcional. Así, lo que se hizo desde principios del siglo XVI fue que, en teoría, además de encadenar a estos remeros, oficiales y soldados tenían que vigilarlos. Y si un remero huía, este responsable tenía que pagar el valor del huido. Si era un condenado, se tasaba en función del tiempo que le quedaba por servir al remo, y si era un esclavo, pues se tasaba su valor como esclavo. Y así tenemos registradas pues, algunas subidas en la documentación en noticias como esta, sacada de las cuentas de un pagador de la escuadra, donde se pagó este vecino de Málaga, Antonio Guerrero, 100 reales por el hallazgo de Altamán de Túnez, un esclavo del rey de la galera San Eugenio, que huyó en junio del 92 y que se prendió en septiembre, y son a cuenta, ¿no?, se pagaron por el sueldo de este soldado de la galera que fue culpado. Como veis, también se pagaba una recompensa a quien hallara a estos huidos, y de esta manera se recompensaba el hallazgo y lo que empujó pues, no solo a las propias tripulaciones de la escuadra, sino también a las poblaciones costeras a participar de la captura de estos fugados. Pero los forzados no solo huyeron limando cadenas, que lo hicieron, sino también porque muchas veces no estaban en cadena. Ya lo he enseñado, ¿no?, como el mismo trabajo implicó movilidad fuera del remo, lo que pudo suponer ocasiones para fugas, pero además, si el objetivo de que no huyeran era proteger la Real Hacienda, también se arbitró un sistema de fianzas en que el remero o alguien por él depositaba un dinero a cargo de alguien, y en caso de que se fugara, pues se ejecutaba la fianza y el dinero se lo quedaba el rey en compensación. O también se encuentran casos todavía más sorprendentes en que los forzados tienen a otros esclavos remando por ellos en el remo, y así ellos mismos no lo hacen, y esto es algo que también intentó evitarse durante todo el siglo. Y bueno, y relacionado con esto, y ya para acabar, solo dos frases sobre una última cuestión que también preocupó mucho a la monarquía, que fue la libertad de los remeros. Porque sus huidas, la verdad, son registradas con mucha frecuencia, aparecen mucho en la documentación, pero las liberaciones, tanto por remisiones de condena en el caso de los condenados como por manumisión en el caso de los esclavos, pues son mucho más puntuales. El rey reguló estas políticas de libertad, ¿no?, y determinó cómo, cuándo y bajo qué circunstancias se podía liberar a los remeros. En el caso de los esclavos, nunca, a no ser que el rey lo autorizase, o bien porque podía conseguir un rescate, o bien para hacer un trueque con un cautivo cristiano en el norte de África. Pero había otro precepto según el cual se podía liberar a un esclavo o a un forzado cuando fueran inútiles para el trabajo, y esto abría una puerta para que los condenados y los esclavos elevaran súplicas al rey llenas de lugares comunes relacionados con la enfermedad, la pobreza, la miseria, la miserabilidad, ¿no?, o la vejez, pidiendo la libertad. Y acabo con un ejemplo que es bastante particular y bastante excepcional. Esto es una súplica de un esclavo de galeras que se presentó como cirujano y dijo ser esclavo del rey desde hacía 20 años y que hacía 2 que se había convertido al cristianismo. Entre los servicios que narró
contó que participó en una cabalgada en el norte de África contra los musulmanes y dice que se aventajó en ella porque, cito, mató un moro cuerpo a cuerpo y los dos pelearon con las espadas hasta que le cortó la cabeza. Además de ello, su manumisión Daría dice: ánimo a los demás para que, viendo cómo vuestra majestad le honra, se esfuercen en volverse cristianos. Y bueno, esto se podía comentar muchas cosas, pero de hecho este esclavo se le manumitió y acabó siendo cirujano mayor de las galeras de España hasta los primeros años del siglo XVII. En fin, es cierto que aunque el sistema permitiera casos como este, no dejan de ser una excepción, pero un poco muestra, ¿no?, cómo las condiciones en las que se vivía en el interior de la galera fueron muy diversas y que el gobierno de esta mano de obra forzada no se basó únicamente en la violencia, porque ninguna institución hubiese sobrevivido a esto, ¿no?, sino que también pues, se basó en tejer una red compleja de relaciones sociales entre los propios remeros y con los tripulantes. Y bueno, pues es un poco todo.